que estoy aceptando gente. Bueno. Creo que me falta solo un grupo que me comente. Grupo 3, ¿qué niño tiene? Niña, niñe tiene. ¿Edad ya tiene? Hola, profe. Viola a todos. Todavía no tenemos, estamos en búsqueda, porque justo quien pensábamos le dio COVID a la mamá y como que está complicado. O sea, me dijo que igual después me avisaba, pero bueno, hay que seguir Sí. buscando. Sigan buscando lo antes posible porque digo, nada, acuérdense que el viernes, la semana que viene, lo tienen que entregar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, buenísimo. Entonces después lo que tengo es que tienen grupo 5, los voy a enumerar por la edad del niño, ¿sí? 2 años, 2 meses. ¿Saben el nombre del niño, niña, niña? Sí, Emma. Emma, excelente, Emma. O sea que ahora van a ser grupo Emma, ¿sí? Grupo 4, van a ser, ya les voy a decir así, acuérdense. Grupo 4, 2 años, 9 meses. Ah, no, sí, 2 años, 9 meses. ¿Saben el nombre de la niña, niño? Se llama Greta. Greta. Grupo 2, 3 años y 6 meses. ¿Saben el nombre? Se llama Benjamín. Muy bien, Benjamín. Y grupo 1 del nene de 8 años y 3 meses. Valentín. Valentín. Muy bien, bueno, entonces. Sé que algunos grupos, bueno, después me van a comentar bien si hicieron la entrevista, la observación, ¿sí? Vamos a primero ver técnica de entrevista, cualquier duda o consulta que hayan tenido, tengan respecto a esto si no lo hicieron, y después vamos a empezar recién nacido y capítulo 2. En el mejor de los casos terminaremos hoy, si no, bueno, vamos a ir viendo, pero tenemos que ponerle pilas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por cada uno de los grupos ahora sí ordenados, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Son 5 grupos hasta ahora. Creo, sé que varios dejaron, hay varios piensan dejar, cuestiones personales, en este contexto de 1 hora y media no los vamos a trabajar, ¿sí? Porque sepan que tenemos que trabajar esa 1 hora y media, pues si no estamos atrasados. Y cualquier cuestión, mandan mail, ya me han enviado mail, ya he contestado a todos los mails, cualquier cosa después de las 4, cualquier cuestión personal me avisan, pero vuelvo a decir, acá en este espacio no, por el tema de los tiempos, que el tiempo es tirano. Pero bueno, entonces, más allá de esto, vamos a, entrevista, técnica de entrevista, ¿sí? Grupo 1. Den un ejemplo, tenían 4 o 3, no sé si tenían 4 o 5 preguntas. En cada una de estas preguntas van a ver que algunas, no sé si les tocaron así, algunas están bien formuladas, otras hay que reformularlas, ¿sí? Un ejemplo de una pregunta que consideren que haya sido bien formulada y un ejemplo de una pregunta que crean que tuvieron que reformular. Empezamos con el grupo 1. Bueno, la 2, por ejemplo, la No. reformulamos. A ver, leer cómo estaba erróneamente y cómo lo repensaron. Dice, nos comentaste que no le gusta jugar con chicos de su edad, juega con vos o con los tíos, y ahí como que se condiciona la respuesta porque hay 2 opciones, entonces cambiamos con quiénes elige hacerlo o de qué manera juega. Bueno, por ahí me parece que de todas maneras está bien cómo lo reformularon, sí. Lo que me parece interesante de esta pregunta es que retoma algo de lo que dijo el entrevistado, ¿sí? Me parece que a quien vaya a ser entrevistador es como una muy buena herramienta plantear cosas que dijo el entrevistado por la entrevista, porque primero da cuenta que uno lo está escuchando y tiene en cuenta las preguntas, lo que está diciendo, y a partir de ahí formula una pregunta que estoy de acuerdo, que les hace como segunda parte, es muy cerrada, tendríamos que ver si en el contexto está relacionado con esto de que justo cómo es cuando juega con la gente con la que convive, imaginemos que convive con los tíos y con la familia, pero sí que estoy de acuerdo, como dice el grupo,
que es algo como muy cerrado, sino sería más amplio, teniendo en cuenta que nos comentaste que no juega tanto con amiguitos o con compañeritos, con quiénes juegas, de qué manera. Muy bien. ¿Y les tocó alguna pregunta que esté bien, que crean que está bien formulada? La 5 que dice, en la actualidad, ¿cómo es el momento cuando Ana se va a dormir? Muy bien, sí, sí. Es amplia, acuérdense que el cómo era una cuestión de que invita a que el entrevistado es el que aporte aspectos más subjetivos, o desde qué lugar quiere comenzar, digamos, desde qué lugar quiere contestar. Y por otro lado, también, como siempre, a partir de esa pregunta y en función de lo que contesta, uno va después recortando digamos, a la entrevista lo que quiere llegar, la información que necesita. ¿Sí? Muy bien, grupo 1. Grupo 2. Profe, nosotros, Sí. Mauri, come rápido, lento, ¿de qué forma? Sí. Nosotros pusimos que estaba mal porque la forma en que está formulada direcciona la respuesta. Totalmente. Sí, entonces, ¿de qué manera come Santi? Por ejemplo, podría ser la manera correcta. Muy bien. Y una correcta es ¿cómo es el humor de Santi al despertarse? Ok, muy bien, muy bien. Captaron, sí, me parece que aparte de esto de que si come bien, mal, pone aspectos del entrevistado, perdón, del entrevistador, que considera que se come bien o mal de alguna manera, ¿sí? Más allá de que uno puede pensar acerca de la alimentación de los niños y cómo es acercarse hacia la alimentación y en respecto también a lo histórico, pero muy bien como ustedes plantearon, da cuenta de lo que está relacionado con aspectos subjetivos. ¿Sí? Y lo que habíamos hablado en el grupo era que nos parecía interesante esto cuando se pregunta por escenas, porque nos parecía que era muy plástica la respuesta que nos podía dar el entrevistado y nos posibilitaba ver los roles familiares de una manera más vívida, ¿no? Y también poniendo subjetividad y dinámica. Por ejemplo, María Rosa, cuando hablas de escenas, ¿a qué se referían o qué cuestiones? Claro, habíamos comentado o nos habíamos detenido en la pregunta que decía, ¿nos podrías detallar una escena cotidiana en relación al desayuno? Ahí nos permitía ver además la dinámica familiar en un horario, o sea, es una pregunta definida, pero que posibilita desplegar una dinámica familiar interesante, incluso para ver el lugar que ocupa Benjamín en esa familia, en algo tan concreto como es compartir o no un desayuno y con quiénes. No, de acuerdo, totalmente. Está muy bueno lo que planteas. Muy bien. Lo que plantea el grupo, muy bien. Sí, bueno, grupo. Grupo 3. Acá, profe. Sí. Nos había tocado la 11 que decía, habla dormido, tiene pesadillas, se levanta a la noche en algún momento. Y nos pareció que eran como muchas preguntas seguidas. Sí. Y pensamos en preguntarles, ¿se le presentan complicaciones a la hora de dormir? Muy bien. A ver, por un lado me parece que está bueno eso. Segundo, o por ahí sería como más cómo es a la hora de dormir, y a partir de ahí, si hay algo que nos da, o sea, por ahí, cuando uno, habría que ver cómo viene la entrevista para suponer que tiene complicaciones en el dormir, ¿sí? Claro. Entonces, si, no podría ser esa pregunta como primera respecto al tema de dormir. Por ahí, si nos empieza a contar algo de complicaciones, uno puede empezar a preguntar ahí. Claro, ¿cuáles tiene? Pero en el caso de que las tenga. Claro, en el caso de que las tenga, pero no sabemos. A ver, la verdad es que es algo que primero uno tiene que ir desde la ingenuidad a ver que en esa área qué es lo que le pasa a este chico. Segundo, por ahí lo que también me parece interesante es que cuando en el ejemplo, que enumera como varias preguntas, lo que también hay que evitar, más allá que ya se ha hecho la entrevista o no, y después al final les voy a preguntar esto, pero está relacionado con que preguntas múltiples lo que hacen es abrumar al entrevistado, ¿sí? ¿Y cómo es? ¿Cómo es el dormir? ¿Tiene problemas? ¿Tiene sueño? Se mezcla como un montón de cosas, ¿sí? Y que lo que hace es, primero abruma, el entrevistado no sabe por dónde empezar, por ahí contesta una cosa y no contesta otra.
¿sí? Entonces traten de evitar, una cuestión es que uno dé como opción una cosa u otra, o otras cuestiones es que se pregunte mucho, porque se quiere abarcar mucho, y se asume junge, digamos, abruma, digamos, desorganiza el campo de la entrevista, ¿sí? Sí. Entonces me parece que también el primero es como un ejemplo de no hacer muchas preguntas, o muchos temas en determinada pregunta como tan específicas. Claro, sí. ¿Y alguno que hayan considerado que esté ok? No sé si les habrá tocado alguno que esté ok. La 15 nos parecía que era media amplia, pero que dentro de todo estaba bien, que decía, ¿recordás cómo fue el primer día en que Maite comenzó el jardín? Bueno, sí, digamos, para entrar a la tercera está bien, muy bien. Ok. Grupo 4. Ok. La pregunta 18 nos pareció que estaba bien. Decime de qué se trata. Que preguntaba a qué juega Ceci habitualmente. Bueno, sí. Nos pareció que no estaba mal. Y bueno, las otras las reformulamos casi todas, pero una que, bueno, la primera te digo es la 16, que preguntaba ¿cómo le hablan a Seba para estimularlo? Me pareció muy técnica, tal vez, y como demasiado, no sé, como rara, como que no es un lenguaje que utilizan los padres diariamente. Tal vez le preguntaríamos como, en función de lo que querramos saber, por ejemplo, si le hablan o cómo juegan con él, como para de ahí deducir si se lo estimula o de qué manera se lo hace. Claro, estoy de acuerdo con ese ejemplo, muy bien como pudo ver ese grupo, ese ejemplo también es para poder plantearles que no realicen preguntas muy técnicas o o que inclusive esté bien formulada la pregunta, o sea, la formulación de la pregunta está ok, pero el lenguaje utilizado, a ver, los padres no tienen por qué saber aspectos de la psicopatología de un niño, digamos, o aspectos de la psicología evolutiva de un niño, ¿sí? Por ejemplo, hay una pregunta, no sé si les tocó en unos grupos, pero como pensé que iba a haber 6 grupos, por ahí quedó por fuera, el tema de el desarrollo psicomotor de un niño, ¿sí? De hecho la pregunta está bien formulada, ¿cómo es el desarrollo psicomotor de Juan? Pero un padre no tiene por qué saber eso. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre eso? Bueno, sí, no sé qué me habla, pero sí. María, ahí te vi, María. Sí. A nosotros nos tocó la tercera pregunta que decía directamente la palabra sexualidad. ¿Qué nos puedes contar sobre la sexualidad? ¿Eso sería lo mismo? ¿No tienen por qué saber el término ni cómo lo manejamos? Totalmente. No sé si era la tercera, pero era una que... Una pregunta X, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Por ahí es como muy amplio, que implica un montón de cosas, tendría que uno empezar a plantear acerca de esto, pero por ahí muchas veces retomando, bueno, vos nos contaste cuando se baña a veces, que él se toca sus partes íntimas, o nos contaste que cuando se sacó el pañal, él, digamos, estaba más tomado todo el tiempo. Alguna vez hablaron del tema de la sexualidad, contó algo acerca de esto, como retomando alguna cuestión se habló. Si no habló nada, uno por ahí puede ser, bueno, por ahí en algún momento, cuando se baña, ustedes vieron, por ahí empezando como algo específico y después empezar a acercar un poco más acerca, por ejemplo, es verdad, de la sexualidad. Es como, a ver, evidentemente es muy poco probable, si no está en el ámbito, sí, los padres, que sepan la sexualidad desde un sentido amplio respecto a aquello que causa placer, ¿sí? Toda actividad que causa placer. Esto es muy difícil, por ahí están, inclusive las preguntas en la entrevista están muy relacionadas a aspectos más, ya sea de curiosidad sexual, la pulsión más epistemofílica, o lo que esté relacionado con aspectos de el tocarse, pero nosotros también podemos identificar, que es lo que vamos también a trabajar y lo que van a ver en teóricos, que la sexualidad atraviesa los distintos momentos del desarrollo humano, ¿sí? Desde cómo come, desde cómo fue el acercamiento, introducción a la lactancia, hasta cómo se relaciona, si tiene algún mejor amigo o una mejor amiga. Ahí todo es aquello de causar placer implica algo de la sexualidad, el vínculo con el objeto. Pero bueno, si es verdad que puede llegar a ser muy técnica, o si preguntamos acerca de eso, lo último pueden repreguntar a qué te referís los padres, si uno puede plantear, bueno, en ese momento se tocó, se preguntó, este tipo de cuestiones, que por ahí hay veces que estoy de acuerdo que hay que evitar utilizar por ahí términos muy técnicos que por ahí los padres no tienen por qué saber. Muy bien. Último grupo, el 5, ¿no? El último fue el 4, ¿no? Que habíamos hablado. Grupo 5.
Una pregunta que les pareció que esté ok y una pregunta que quieran reformular. Sí, una que nos pareció mal, que estaba mal formulada, la 23, que decía, ¿costaba dormirla de bebé? Ya implicaba que costaba y que había que hacerla dormir, no que se dormía, ¿no? Estoy de acuerdo, totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo dormía de bebé? Directamente. Muy bien. Y una que nos pareció bien formulada, la 25, ¿cómo se sintieron en los momentos posteriores al parto? No. Totalmente. Sí, aparte que recaba cuestiones, aspectos también de la sensación de los padres, ¿sí? Acerca de cómo estuvieron, no solamente, por ahí me parece que también interesante esa pregunta es que no es solamente el dato duro, ¿sí? Sino cómo fue la vivencia, que esto también es lo que nos interesa a nosotros identificar, ¿sí? Y también cómo se va inaugurando el vínculo de la parentalidad, el vínculo, el origen de la parentalidad que estuvieron viendo en los teóricos, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta, otra más? O... Sí. Porque tuvimos un debate con respecto a una, que es la 22, que comenzó a tomar la teta bien desde el que nació. Ese bien ya lo descartábamos, ¿viste? Porque era valorar, pero bueno, la reformulamos como comenzó a tomar la teta desde que nació. ¿Cómo fue su relación con la alimentación desde el nacimiento? ¿Puede ir por ahí la pregunta? Sí, cómo fue el momento en el que Pedrito se prendió el pecho, ¿sí? O, digamos, respecto a eso, digamos, y sobre todo a partir de ahí, cómo fue la lactancia, ¿sí? Porque por ahí, a veces que alimentación los padres pueden identificar que es la lactancia, a veces no. Claro. Sí, o sea, a veces lo toman como la introducción de semisólidos. Pero no está mal, no está mal. Bueno. ¿Alguien pudo hacer alguna entrevista y observación a algún grupo? Nosotros ayer hicimos la observación, el grupo 1. El grupo, con el nene de 8 años. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo? Justo estaba con un amigo y la mamá llegaba de trabajar, así que lo sacó de los juegos que estaban jugando, tipo de la Play, no sé, y se pusieron en el patio y jugaban. Tenían 2 cosas nada más, pero ellos se movían por todo el espacio, se hablaban. Me encanta. Qué suerte que tuvieron con el amigo. ¿Cómo se llama? ¿Qué 2 cosas tenían que dijiste, Luciana? Un chico tenía como un cuchillito, creo, de cartón, algo así, y el otro tenía como el martillo de Thor. Pero con eso estuvieron los 40 minutos que estuvimos. Me muero, me encantó. ¿Y qué hicieron? Cuéntenme. Encima en los dibujos dibujaron eso. Uno se dibujó con el cuchillo, el otro se dibujó un zombie. Ay, me muero, me encantó. Qué bueno, qué imaginativo. Y sí, me encanta. A ver, me encanta que. A ver, porque es una idea re difícil. Cuando vi que tenía 8 años, entonces dije, vamos a ver cómo. Pero re bueno que estaba el amigo. ¿Hablaban? ¿Qué decían? Cuéntenme, ¿cómo fue una escena de juego, por ejemplo? Ahí? Estaba bueno porque se inventaban personajes y también cambiaban las tonadas, hacían de mexicanos, españoles, y veías que sacaban frases de dibujitos por ahí, o decían, oh my God, y cosas así. Me muero. Encima tenían una imaginación, una conservadora era como una especie de tablero que abrían puertas, porque estaban muy metidos en el tema del espacio exterior. Sí, después vino un agujero negro y salían monstruos de ahí. Me encanta, pero todo lo que estás diciendo está buenísimo. Primero por el tema, vamos a hablar del tema del lenguaje, porque, digamos, dijiste algo que me parece como muy importante. Cuando yo estudié psicología, hace muchísimos años, yo no quiero pensar, cuando recién se inauguraba esta cátedra, imagínense, se hablaba que el lenguaje neutro, ¿sí? Por ejemplo, era indicador de psicopatología, ¿sí? Porque en ese momento no había el acceso que tienen los chicos en la actualidad de todos los videos y de toda la tele. Y entonces y es verdad, yo también después hice prácticas yo antes de hacer el examen de residencia, hice el curso de acompañante terapéutico, recién recibía el acompañante terapéutico del Tobar García. Y ahí trabajé con chicos en el hospital de día con patologías graves.
Y nada, y la verdad es que sí, se veía que había chicos que realmente, o sea, solamente repetían aspectos, diálogos de digamos, de la tele, y propagandas o cuestiones, y con una tonada determinada, y solamente era eso. Evidentemente en la actualidad, esto lo vamos a ver en el tema del lenguaje, cómo se construye el lenguaje, digo de la construcción porque lo planteo desde Palacio, ¿sí? La construcción del lenguaje, no la constitución del lenguaje como se podría decir desde psicoanálisis, ¿sí? Pero la construcción del lenguaje, en los distintos capítulos que vamos a ver, como también en la interacción con el otro, el vínculo con el otro, cómo se armando, y el otro como importante también está relacionado con no solamente las nuevas tecnologías, sino también con los otros amiguitos, ¿no? Por ahí, a ver, ejemplo, en toda la cuarentena, un montón de nenes están todos con el Among Us. Y después los nenes, y por ahí nenes de 5 años, que no vieron Among Us, pero que sabían que sus hermanos jugaban al Among Us, bueno, no jugaron al Among Us, y entonces nenes de 5 años quieren cumpleaños de Among Us, pero es por la interacción con los hermanos o con chicos más grandes, ¿sí? Lo mismo que fue complicado, ¿no? No digo que no, y también tuvo efectos en los niños, el tema del juego del calamar. Chicos que jugaban en las escuelas al juego del calamar, pero sin haber visto la serie, pero que otros habían visto la serie y se transmitían respecto a eso, ¿sí? Digo, que me parece como interesante que a veces como, espero que hayan podido captar bien cómo dijo las cosas, de qué manera, cómo se movía, todo ese tipo de cuestiones, porque va a ser muy interesante cuando lo veamos, ¿sí? El desarrollo psicomotor. Sí, León, ¿me vas a decir algo? Un aspecto que me llamó la atención era que por ahí metían el tema del valor de la amistad en la ficción, y también cuando se salían de eso, hablaban de eso, de tipo, el único que puede salvarte es tu amigo, y nosotros hace cuánto nos conocemos, desde los 6, entonces tantos años, y cosas así. Me encanta. No, ese ejemplo, pónganlo ya, sépanlo, que lo tienen que poner, porque a mí podemos ver el tema de los valores, podemos ver capítulo 14, yo les estoy diciendo todo el capítulo 14 de Palacio respecto a cómo es la moral en el niño, y ayer la moral en el niño, el tema de hacer cuentas de hace cuánto nos conocimos, la reversibilidad, sumas, restas. Es un ejemplo de todo lo que estamos hablando, interesantísimo, la verdad que re bien que lo pusieron. Era muy difícil igual, profe, captar todo, porque hablaban mucho, jugaban mucho, sentí como espacios huecos que, ¿cómo conecto acá? Porque uno se encargó de los diálogos y otro más de las acciones, otro de la presentación, pero era muy difícil, a veces no se escuchaba tampoco. Bueno, eso también puede pasar, eso. Ojo, también la virtualidad, excepto que no ayude, pero también hay cosas, en general hay cosas que siempre se pierden, chicos, la verdad es esta, sí, también inclusive. Como escenas sueltas, pero material conseguimos. Buenísimo, bueno, no, ya la van a poder reconstruir, no se preocupen, se van a juntar a hacerlo y me parece que está buenísimo. ¿Y la entrevista con los padres ya la pueden hacer? Este fin de semana probablemente tienen que coordinar la mamá y el papá. Ok, buenísimo. ¿Están los dos padres juntos? Sí, están los dos juntos. Ok, buenísimo. Bueno, van a poder reconstruir, que tengan mucho material es mejor. Así después se puede recortar. Siempre hay momentos, posibilidad para recortar después, digamos, por así decir. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Porque la mamá me dijo que era medio complicado con el tema de los tiempos. En caso de que esté la mamá sola, no sé si en el peor de los casos, ¿se tienen que hacer preguntas referido a por qué no está esa persona ahí o cosas así? No. Se lleva a cabo igual. Sí, se lleva a cabo igual. Sí nos va a faltar una parte de la... O sea, digo, el mejor de los casos es los dos. Si no pueden estar, la verdad es, está solo la mamá, no hay problema. Nos va a faltar también una visión. Esto, como decía por ahí el grupo, cómo fueron las vivencias después del posparto, cómo fueron las vivencias después de un montón de cuestiones. Bueno, ahí nos falta como información, ¿sí? Pero bueno, entiendo que se hace lo que se puede y más en este contexto, ¿sí? ¿Algún otro grupo pudo observar o tener la entrevista? Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Primero, con el tema de las preguntas, nosotros tenemos planeado hacer la entrevista el lunes o martes. Quería saber si por ahí te podemos mandar... No, queríamos saber si por ahí te podíamos mandar como un borrador, como para que nos digas, tipo, no, esto no lo pregunten, o directamente vamos y preguntamos lo que saquemos y después está bien o está mal. Te planteo lo segundo. Salvo que tengan una duda muy particular, ¿sí? No sabemos si pregunta tal cosa,
pregunten, chicos, o sea, no, tengan más independencia, autonomía respecto a estas cuestiones, ¿sí? Ah, perdón, no me desmuteé. Bueno, listo. Y después la otra que te quería preguntar era porque la mamá me dijo que la chica por ahí era medio como que si le decías, bueno, vamos a jugar o qué sé yo, como que no quería jugar. Entonces la mamá nos dijo, por ahí es mejor como poner la cámara y la dejan ahí y ven qué pasa, así, o sea, como medio haciéndonos los bobos, como que no está pasando nada. Se tienen que presentar y O sea, eso te iba a decir, o sea, como que la idea es, no importa si después el niño no hace nada, hay que Vuelvo a presentarse. plantear, siempre va a hacer algo, aunque sea mirar debajo, a ver, en 30 minutos va que sea mirar debajo, va a patear ¿cómo se llama? Mover las piernas. Sí. Algo va a hacer. No se va, salvo que se frise el tema de de internet, que esté así todo media hora, algo va a hacer. No se preocupen. No jugará por ahí. A ver, lo que pasó en los chicos, ¿sí? el grupo 1, la verdad es que tuvieron suerte. Con un nene de 8 años, a veces, donde tiene todo este material, que hayan dicho ese diálogo del valor de la amistad. ¿Y hace cuánto? Es como una perlita, llamémoslo de una manera. Ahí se pone a escribir 3 trabajos, por así decir. Pero hay veces que no es así, no me vayan con esta expectativa. Vayan con que, bueno, le van a plantear de que ustedes que están para ver lo que hace una nena de ¿ustedes qué grupo son? ¿El de 2 años y 9 meses? ¿De Greta? 4. El grupo 4. Sí, es con Greta. De Greta, bueno. De 2 años y 9 meses, no. Ella, es esperable también que tenga cierta, digamos, cierta vergüenza, vamos a ver por qué también, ¿sí? Estoy de acuerdo que es el momento en que se le dicen van a jugar, ya va a decir, no se va a poner a jugar. Pero, digamos, frente a eso, si le pueden plantear a la mamá, es que si se tienen que presentar de cualquier cosa, sino que puede estar la mamá con ella ahí, y que la mamá, digamos, esté con ella, y que bueno, en algún momento veremos si la nena se pone encima, abajo, esas cuestiones también las vamos a ver. Dale, listo. ¿Alguna otra duda, consulta sobre observación entrevista? Si no, vamos a pasar ya al recién nacido. Cuéntenme. Yo sí, a mí me quedó una consulta también del grupo 4, de cuando estábamos corrigiendo las preguntas. Teníamos una pregunta que era, ¿fue traumático el parto o el embarazo para vos? Que es como que obviamente vemos todos los porqués, esa pregunta está mal formulada, pero como que no sabíamos bien cómo reformularla, porque al tener como muchos temas en la misma pregunta, o sea, parto y embarazo y todo lo que eso conlleva, deberíamos en realidad desglosarla a lo largo de la entrevista. No es que Estoy de acuerdo, no es solamente una pregunta, son 2 temas muy importantes que dicen muchas cosas. Entonces, primero es hablar del parto y después primero del embarazo, perdón, y después del parto. Claro, ¿sí? O sea, no podíamos formular una pregunta nueva que abarque lo que... No, estoy de acuerdo, totalmente. En una sola no. Muchas gracias. Profesora, sí. Nosotros tenemos la observación cuando Emma se despierte de la siesta hoy. La mamá nos va a avisar para que no la despierte ella cuando se despierta. Y bueno, y esta es la duda respecto a la presentación, ¿no? Que tiene 2 meses, o sea, ¿qué hacemos? Le decimos a la mamá que la arrime a la cámara, la saludamos, nos presentamos, ¿cómo hacemos? Algo así, después que lo soltamos al devenir, o sea, algo así. Totalmente. Aparte va a estar, me imagino que la van a tener en la compu, no es solamente en el celu. Primero que sepan que esté un poco despierta, Emma, ¿no? O sea, que no se... Sí, no, cuando se despierta. Igual vamos a hacer la entrevista, ojalá que salga bien, si no la vamos a tener que repetir. La tenemos que hacer por videollamada. La mamá no tiene computadora, pero me explicó que ella se maneja así, que hay una forma en que solamente se ve el destino, o sea, no es que va a quedar los cuadraditos de todos los que estamos en el grupo, sino que podemos ver en grande. Yo no conozco el WhatsApp así para llamar en grupo, pero que se ve como la primera imagen de lo que a quien nosotros estamos llamando, que hay una opción, como que se va a poder ver en grande la nena. Okay. No sé cómo. Lo intentamos, si no se ve, vamos a tener que buscar otra participación. No le quisimos complicar a la madre. No, te entiendo. Me voy a conseguir una computadora, dijo. ¿No? Me pareció como que era como mucho.
No, está bien. Si se puede hacer por el medio de este WhatsApp, buenísimo. La verdad, yo también. A ver, te quiero decir, Andrea, una cosa por otra, pero la verdad, desconozco también. Mi límite de tecnología es o sea, pero nada, vean cómo ocurre. La más chica descubrió esto ante la falta de su PC o de su aplicación Zoom, que encontró la vuelta. Sí, por eso estoy de acuerdo, por eso no quiero decir una cosa por otra, si la van a poder hacer o no. Fíjense cómo es, y bueno, sí que no sea muy justo cuando ella se despertó, o sea, porque si no va a ser que esté un poco más despierta, y bueno, sí se tienen que presentar, y sí después que deje el celu y que veamos que viene, o sea, sí le tienen que pedir a la mamá que si la nena va corriendo para otro lado así, bueno, también acerque el celular ahí, porque bueno, van a necesitar seguir, ¿cómo se llama? Lo que esté haciendo la nena. ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, Sí. no, para decirle a la compañera que nosotros hicimos con el celular, así por esta misma plataforma, y seleccionaba el cuadradito de ella, lo agrandamos y solo veíamos eso. Entonces es eso lo que, claro, algo así, estas opciones. Claro, que lo que está diciendo es que en vez de WhatsApp utilicen el Meet, eso sería, ¿Hay problema con que sea el celular y que pueden usar el Meet también del celu? Claro, o sea, si esta chica tiene el Meet, bueno, pero después, eso de cualquier cosa lo pueden ver después, ¿sí? Cualquier cosa, León y Andrea, háblense los grupos que son. Hablen en el grupo respecto a esto, porque ya tecnológicamente ahí ya sus profesores les puede decir nada, no tienen mucha idea, bastante que pueda hacer estas cosas actualmente. Bueno, ¿alguna otra duda consulta respecto específicamente a entrevista y observación-entrevista? Profe, disculpe, y en caso de que están los dos papás, ¿podemos seleccionar quizás para una pregunta solamente a la mamá o siempre nos dirigimos a ambos? Porque en el texto dice que no hay que tener preferencia alguna ni nada por el estilo, y eso lo anoté, pero hay preguntas que son medias específicas de la maternidad y eso. Ustedes pregunten, y después que les contesta, es dato también, por un lado. Pasa un montón que a veces en las entrevistas está la madre todo el tiempo hablando, perdón, esto es lo que solo ocurre en la clínica, por ahí a veces en los chicos siguen habiendo ciertas áreas que son más maternales, si queremos llamarlo, de prácticas de mujeres, si no digo que se va modificando, no digo que no, y cada vez hay más, pero suele ocurrir que son prácticas más de mujeres, pero también uno ve que tampoco hay lugar para el varón, digamos, en sí, o sea, que hablando todo el tiempo la madre, después no, si ven alguna situación muy particular que sigue siendo de esta manera, y vos, si lo tutean, lo tratan de usted como usted, vos, Pablo, ¿cómo viviste este momento? ¿Vos qué te pareció? Y a ver qué dice. Bueno, damos por terminado entrevista de observación. Bueno, ahora sí vamos a empezar a adentrarnos a aspectos más de la psicología evolutiva, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar de todo lo que esté relacionado con el texto de Bozal Naiman, Recién Nacido, ¿sí? Acerca del recién nacido, acuérdense, yo soy muy hincha acerca de estas cosas. Pero yo creo que lo sirve para todo la carrera. Hacer recién nacido, desarrollo y subjetividad. Ese es el texto. Ese es el título acerca del recién nacido. 2 puntos, desarrollo y subjetividad. Es que en una primera parte nos vamos a hablar de todo a qué consideramos desarrollo. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de eso. Y después, y va a ser específicamente después, cuando nos explique todo lo que es desarrollo, acerca del recién nacido y sus características. Para luego, por último, les voy a mostrar un Power que sé que ustedes lo tienen que trabajar, no me voy a meter en eso, pero quiero que vean cómo... no lo tengo acá. Bueno, lo tenía acá. Que puede organizar ese texto, no está aprobado por la cátedra de este Power, no es que lo pueden utilizar, no se los puedo enviar por esa misma situación, bla, 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 ¿se entiende, no? Acá. ¿Lo ven? No los veo ustedes, pero me imagino que sí, si no me dirían. Sí, profe, bueno, sí. Vamos a ir viendo, ustedes lo van a trabajar esto, no es que yo se los voy a decir, pero quiero que vean cómo está organizada este texto, que es importantísimo. Porque por un lado, en este punto A, que yo lo puse así, no está así establecido está acerca de todo lo que es el tema del desarrollo y cómo pensarlo, ¿sí?
y todo lo que se llama maduración, crecimiento, desarrollo, las diferencias, las leyes del desarrollo, y después las características ya del recién nacido, características más relacionadas con aspectos biológicos, si queremos llamarlos, ¿sí? Y luego, por último, lo que es la interacción temprana madre y bebé. También aspectos más subjetivos, si queremos hablar, pero que hablan de distintos momentos de desarrollo e interacción, ¿sí? Bueno, esto es lo que ustedes van a explicar, y le van a explicar a la clase acerca de esto. Grupo 1 creo que era, no sé, por ahí me confundo. Tenían que hablar acerca del desarrollo, ¿no es cierto? Sí, el desarrollo y las características. Preparamos una presentación con más o menos. Es parecido a lo que nos mostraste recién, pero bueno. Bueno, sí, porque es el mismo texto. Tengo que compartir pantalla. No sé si usted me tiene que habilitar o algo por el estilo. No. Fíjate que está en la flechita. Ahí estaría compartiendo. Si me pueden ir indicando. Sí, estás empezando a compartir. Perfecto. Ay, pero más lindo que el mío. Yo no hice esa. Es mucho más lindo. Todo obra de León. Muy bien. Todo obra de León. Un trabajo en conjunto. Yo le puse los bebés. Y todas las escalas de colores bien podemos analizar eso coordinadas. mucho, León. Dale. Bueno, con mi compañero León vamos a dar este tema acerca de recién nacido. Yo me voy a ocupar del principio, del desarrollo de la subjetividad, y él se va a encargar de las características, ¿no? Bueno, para dar comienzo, en el texto hace una diferenciación muy importante sobre crecimiento, maduración y desarrollo, ¿sí? Para tener en cuenta lo complejo que es el desarrollo, primero tenemos que tener en cuenta lo que es el crecimiento, que son cambios a nivel cuantitativo, como puede ser el peso, ir aumentando de a poquito de peso. Entonces después tenemos la maduración, que son cambios a nivel cualitativo, como puede ser, no sé, la maduración de los circuitos neuromusculares, por ejemplo. Como la aprensión fina, que de a poquito tiene que ir madurando. A ver, una cuestión, chicos. Cuando hablamos, y esto yo ya les digo desde ahora en adelante, en el parcial, en el final, en la vida profesional, no se puede hablar como indistintamente de crecimiento y maduración o desarrollo. Son aspectos totalmente distintos. Piensen que esto de crecimiento es lo cuantificable, ¿sí? Es lo que uno cuando va al pediatra, también lo dice así en el texto, le miden, ¿sí? Uno cuando el peso, la talla, el perímetro cefálico, todas estas cuestiones son las que el pediatra mide, ¿sí? Tiene una cantidad. En cambio, la maduración, estos son aspectos que están relacionados con toda la cualificación, que hay momentos específicos de cómo se va a tener que ir madurando las distintas áreas, ¿sí? Neuromusculares. Muy bien, sigan. Bueno, entonces el desarrollo vamos a decir que es un proceso complejo. ¿Pero por qué es complejo? Porque casualmente va a abarcar las cosas de crecimiento y de maduración, es decir, los cambios tanto a nivel cuantitativo como cualitativos. Lo que tiene el desarrollo también es que abarca y le da importancia al medio. Por ende, podemos decir que es un interjuego de valores biológicos, sociales y emocionales también. Entonces, al ser tan complejo, debe de tener un orden como para poder entenderlo, y es un orden interno. Y es ahí cuando pasamos... Volvemos para atrás. Sí. Está muy bien lo que plantean los chicos, yo lo único que plantearía es que en esta interacción del medio es un cuadradito aparte también, ¿sí? Tenemos crecimiento, maduración, desarrollo, y en el desarrollo está el medio interviniendo. En esto que ustedes lo pusieron como un punteado, es otro nivel, digamos, otro nivel de importancia, el tema de plantear que el medio socioafectivo, los valores sociales, emocionales, el vínculo con el otro, es otro cuadradito más, digamos. Sería, aparte de desarrollo, tenemos el desarrollo por un lado, que combina el crecimiento y la maduración, y por otro lado, que suma al medio y todo lo que eso confiere. Totalmente, ¿sí? Perfecto. ¿En qué punto estamos hablando? Este es el punto inter, el medio es el punto inter. Todo lo que el crecimiento y maduración es lo intra, si queremos llamarlo, y todo lo inter, la interpersonal, intersubjetivo, el inter es entre el medio y todo el aspecto del desarrollo. Ejemplos. Los chicos con desnutrición, que hay alguna falla en lo que está relacionado con el crecimiento, evidentemente todo lo que esté relacionado con el desarrollo y el medio que no puede contener está enlentizado, ¿sí? También les planteo al revés. Yo he tenido pacientes en los cuales, por ejemplo,
se les dificultó el camino, no cuestiones psicopatológicas, no vamos a tanto, pero sí marcas que deja la historia, que este es el medio, en el cual, en el momento que tenía todo ok, digamos, ninguna dificultad en el crecimiento, ninguna dificultad en la maduración, ¿sí? Está todo lo esperable, o sea que su desarrollo estaría ok, pero en el punto en el cual fue un momento en el que tenía que empezar a caminar, había un duelo por un abuelo, si la madre, todo su entorno estaba más en una posición que no podía interactuar tanto con este niño, no podía leer las necesidades, era una madre suficientemente buena, que es lo que vamos a después ver con Winnicott, lo que termina pasando también es que esta adquisición de la marcha, que tendría que haber sido, porque tenía todos sus hitos esperables, fue en un momento mucho más posterior, ¿sí? Fue después aproximadamente, después de año y medio, da cuenta de cierto aspecto que nos tiene que preocupar, por así decir. Y entonces en este caso fue de esta manera con este chico que casi a los 2 años empezó a caminar, cuando no había nada biológico que implicaría eso. ¿Sí? También es esto cuando uno, sobre todo en la adquisición de la marcha, pasa a veces mucho respecto a, no sé, uno puede escuchar madres que no tienen todo el tiempo a UPA, que no quiere que se ensucie, que madres primerizas, que no quiere que se ensucie, que no quiere que esto y aquello, y después, por ahí también esto enlentiza la adquisición de la marcha independiente. Todas estas son cuestiones que son interesantes ir pensándolo, por eso el medio es como otro punto aparte, ¿sí? Que impacta y que interjuega en el desarrollo. Bueno, sigamos. Muy bien. Después pasamos, como había dicho anteriormente, como es tan complejo, necesita de un orden como para entenderlo, que es un orden interno. Ahí es cuando hablamos de leyes o principios de desarrollo. Bueno, el primero que tenemos son las direcciones de maduración. Sí. Que tenemos la cefalocaudal, que es de organismos que tienen cola, cabeza y cola, perdón. Bueno, lo que va a decir este punto es que lo primero que se va a desarrollar, porque como valga la redundancia, estamos hablando del desarrollo de recién nacido, lo primero que se va a desarrollar es lo que esté cerca de la cabeza. Un ejemplo, que son 2 en realidad, es que cuando está dentro de la panza el bebé, lo primero que desarrolla es la cabeza. Y cuando una vez que nace, lo primero que él hace o desarrolla es el sostén de esa cabeza. Entonces, el desarrollo empezaría por ahí. Y después tenemos el próximo distal, que es la maduración funcional que ocurre desde el eje central hacia la periferia, es decir, hacia afuera, que es una línea imaginaria que parte el cuerpo en un eje vertical y va a decir que todo se va a empezar a desarrollar desde ese eje hacia afuera. Por ejemplo, cuando el niño tiene 4 meses, depende mucho del hombro, por ejemplo, si quiere agarrar algo, lo primero que va a mover es el hombro. Después va a mover el codo y después va a poder agarrarlo en la prensión con la mano. Pero todo el proceso se da desde adentro hacia afuera. Eso es lo que quiere decir. Después tenemos... si quiere una cuestión, sí, varias cosas. Para aprender estas leyes del desarrollo va a ser interesante que puedan cambiar nuevamente los títulos y que por qué se llama de esa manera. Y a partir de ahí lo van a entender. Si es dirección de la maduración, es hacia dónde va, ¿sí? Y en este punto va desde la cabeza hacia la cola. Hay un dibujito, en el texto de Rabinovich, hay un dibujito que pueden observar, de una personita, que creo que también el de Palacios tiene, no recuerdo. A ver, hay otra cosa. Palacios va a decir que solamente hay 2 leyes del desarrollo que son estas, ¿sí? Cefalocaudal y el próximo distal. Se puede preguntar desde los 2 lugares, las leyes de desarrollo que plantea Palacios o las 5, que son 5 leyes o principios del desarrollo que se plantean en el texto de Bosano y Neumann. Tienen que saber los 2. ¿Sí? Esto es algo que no pueden saber. Uno pregunta, no sabía sobre esto. Tienen que saber los 2. Cada autor lo plantea de distinta manera, pero se tiene que saber los 2. Bueno, y en este caso tengan en cuenta también esto, en este texto de Rabinovich aparece el dibujito, como... Esto es algo como primero los chicos sostienen la cabeza, después se sientan, después se paran, después caminan. Lo mismo, cómo agarran cuando uno ve un bebé, primero cuando agarra algo, primero, como muy bien dijo la compañera, hombro, codo, muñeca, prensión fina, primero agarra cuando quiere agarrar algo es con todo el cuerpo, ¿sí? Después agarra con las 2 manos, después puede agarrar una pelota, después puede agarrar masa, y después puede agarrar un lápiz. Primero así, después así, después así.
Lo que quiero plantear es esto. Para poder hacer un logro de agarrar una lapicera, son años que tiene que ir todo bien, tiene que haber una interacción esperable, tiene que haber ninguna marca importante, tanto en el desarrollo como en el crecimiento, el desarrollo, el crecimiento y la maduración, que haga a que se pueda agarrar un lápiz. Uno a veces, como en el mejor de los casos, uno no se da cuenta de estos aspectos, pero sí tienen que tener en cuenta, por ahí después se empiezan a ver en la digamos, en toda la parte psicopatológica, o los trastornos graves, en los que cuando esto no ocurre. Por eso los movimientos de Rocky, los aspectos más relacionados con movimientos estereotipados, pero que no viene al caso, a nosotros no nos interesa en este momento. ¿Sí? Pero si está todo bien, esto es lo que va a ocurrir. Bueno, sigamos. Bueno, después tenemos la diferenciación, que en breve voy a explicar el porqué del título. El desarrollo va a decir que el desarrollo va a ir de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico. Un ejemplo de esto puede ser cuando es recién nacido, al comienzo llora con todo su cuerpo, vamos a decir. Llora por absolutamente todo. Va a tener un llanto para todo, a eso me refiero. Y después, con el tiempo, va a empezar a diferenciar ese tipo de llantos, que la mamá se da cuenta de qué tipo de llanto es, si es llanto de hambre, llanto de sueño. El bebé va a empezar a llorar un poquito distinto por cada motivo. Y ahí está la diferenciación de cada momento. Que muy bien, como dijo la compañera, y ella lo dijo así tan, digamos, como naturalmente, se arma algo en la interrelación. ¿Sí? Escuchen cómo lo dijo, el nene primero llora con todo el cuerpo, y después la mamá se empieza a dar cuenta, lo significa de distinta manera, el bebé también empieza a hacer diferencias de ese llanto. ¿Sí? Uno cuando ve una puérpera, que lo vamos a ver también con Winnicott, la madre está en un momento, si uno pudo observar, bueno, no, en este momento de pandemia es más complicado, pero anteriormente a un recién nacido o visitaba una puérpera en la casa de un recién nacido, la casa era un quilombo, ella era un quilombo, el bebé estaba en los llantos, no sabía que no había noche y de día, ojeras, uno ve todo sucio, ese tipo de cuestiones, ¿no? Después, en un primer momento, es un gran reencuentro entre la madre y el bebé. Digo reencuentro porque, evidentemente, antes en la panza estaba todo sin ningún problema, digamos, en el mejor de los casos ya está todo resuelto, la comida y todo esto. Ahora es un bebé en el que, por las características de los recién nacidos que vamos a ver, tiene que llorar para comer, el pedido tiene que ser de determinada manera. Y es necesario que un otro pueda significar eso. A lo cual estamos viendo un bebé activo y estamos viendo un ambiente que pueda empatizar con estas necesidades y pueda responder también a esas necesidades. ¿Sí? Y entonces ahí empieza también una cuestión de diferenciación. Y como de cuestiones que van a generar a lo específico, ¿sí? En cuanto al llanto, o de lo simple o complejo, aspectos que solamente podía mirar, si quería agarrar a algún recién nacido después de los 2 meses, entonces de un bebé chiquito, después de los 2 meses, lo mira, pero no lo puede agarrar y después va a poder coordinar, que lo vamos a ver en un futuro, en la próxima ley, puede coordinar aquello que mira y aquello que agarra. Bueno, sigamos. Perfecto. Ahí se ve que pasó la página. Sí. Perfecto. Después vamos a tener la subordinación funcional. ¿Qué quiere decir? Que ciertas funciones se van a subordinar a una nueva función. ¿Qué quiere decir? Ahí dice, los elementos diferenciados pasan a formar parte de una nueva organización. Un ejemplo, un bebé de 2 meses aprende los objetos primero con la mirada, en un intento obviamente de tenerlos. Pero después, a los 4 meses y medio, va a poder hacerlo con la mano para después generar una coordinación entre esta función ocular y manual. Así se denomina esta nueva función, coordinación ocular manual, para poder tomar los objetos. Pero primeramente fueron 2 funciones diferenciadas que se pudieron subordinar a esta nueva organización. Muy bien. Después tenemos, como número 4, la discontinuidad del ritmo de crecimiento. Vamos a decir que al comienzo, el crecimiento lo que quiere decir es que no va a ir en una línea recta y siempre se va a mantener de la misma forma. El crecimiento al comienzo es muy rápido, para después, en los años preescolares, ir bajando a un ritmo mucho más lento que después retoma con la adolescencia. Pero no va a seguir una línea recta. ¿Vieron que se dice normalmente que
un bebé, por ejemplo, hay bebés que nacieron, no sé, 3 meses antes y después con otros bebés y otros 3 meses después, y son totalmente distintos. O por ahí uno lo ve a su sobrinito después de 3 meses y lo ve y creció un montón y que está, bueno, esto es lo que plantea. De hecho, en la cursada común, el primer parcial entran los 2 primeros años y después el segundo parcial entra hasta a partir de los 2 a los 9, es decir, que hay un montón de distintos aspectos del desarrollo, en este caso crecimiento, pero en general, desde lo emocional, desde lo cognitivo, que son muy importantes en los 2 primeros años, ¿sí? Y que después se va lentizando. Después uno, si ve a un nene a los 4 y después lo ve a los 5, evidentemente ha crecido en el mejor de los casos, pero no es la gran diferencia hasta cualitativa que cuando se ve un bebé de determinada edad y 6 meses después. Claro, era lo que decía, que era tan incipiente, cuando nace es tan incipiente en ciertas organizaciones que el cambio es drástico cuando se vuelve a ver. Totalmente. Sí. Bueno, y después tenemos el punto número 5, que es el crecimiento asincrónico. Es similar al anterior, pero va a hablar en específico de diferentes regiones y subsistemas que se desarrollan a distintos ritmos. Es decir, por ejemplo, retomando el comienzo de todo, que decíamos que lo que primero se desarrolla es la cabeza. No es que el bebé crece parejamente, brazos, piernas, cabeza, sino que tiene un crecimiento que depende de la región, se desarrolla primero o después. Me parece que es interesante esto también porque es lo que normalmente uno ve esto en los bebés cabezones, por ejemplo. Uno ve un bebé cabezón y después se empieza a ver una organización en el que va creciendo distintas otras partes del cuerpo. Y esto también va ocurriendo en distintos momentos. A los latentes, los nenes después de 6 años, cuando se les cambian los dientes, los ve después dientudos porque crecen, aparecen los dientes que se van a usar en la adultez. Entonces uno ve como Felipe que tenía los dientes grandes, bueno, respecto de esto, como con respecto a lo que es la organización de la cara y todos estos aspectos, el rostro, bueno, esas son las distintas partes del cuerpo que van creciendo de distinta manera. En la pubertad aparece también esto de una forma mucho más acelerada, pero bueno, no nos importa la pubertad acá en este momento. Muy bien, chicos. Y ahora va a hablar mi compañero acerca de las características de recién nacido. Me voy a tomar un minutito para mutearme. Uy, ¿qué pasó? Ahí volvió, ¿no? Sí. Bueno, empezamos con las características. Tenemos primero una descripción general del neonato. Vamos a decir que tiene más desarrollado al nacer la parte sensorial que la motriz. Y por eso vamos a decir que no está integrado el bebé. ¿Qué pasa? Por ejemplo, escucha un ruido y no puede darse vuelta por sus propios medios para mirar hacia ese ruido. Entonces acá entra la importancia del adulto, que es lo que ahí figura como anticipación simbólica, que va a ser como puente entre lo sensorial y lo motor, y va a dirigir al bebé hacia ese sonido, por ejemplo, y también le va a dar un significado y todo esto de la producción subjetiva. Como dice ahí, ubica los comportamientos del bebé en una escena con sentido. Y otra de las características es la predominancia flexora, que ahí tenemos el dibujito, que se ubica así como en un ovillito fetal. Una cuestión por ahí que me parece que es importante que lo puedan incluir ahí, que está en desuso, está incluido dentro de lo que es las interacciones tempranas que plantea Brazelton, que en esto de que, a ver, antes se pensaba, y por ahí inclusive en los momentos de Freud, cuando leen textos de Freud, en el que el bebé era como una tabula rasa, ¿sí? En este sentido de que no había nada, ningún bagaje genético, y que todo era lo que imperaba en el ambiente, digamos, en sí. O también inclusive Hessel, que era un texto que se veía anteriormente, sí estaba, que esto también lo vamos a ver en Chomsky, cuando vemos lenguaje, que también está establecido esto, pero que está toda la información y no importa la interacción con el otro, en algún momento, porque está programado, va a aparecer. Esto dice Chomsky, ¿sí? Igual lo vamos a ver esto mucho más, por esto lo plantea en el tema del lenguaje, lo vamos a ver más adelante. Independientemente de esto, lo que sí marca en este texto está relacionado con que el bebé es activo. No es lo mismo
tener un bebé que está conectado y que se puede conectar con el otro y que uno pueda aprender bien al pecho y bueno, con sus dificultades esperables, digo, pero que está dentro de lo esperable, a un bebé en el cual está hipotónico, un bebé que tiene muy poca energía, un bebé que ha tenido dificultades en el nacimiento, en el parto, y entonces tiene algún tipo de dificultad que no puede alimentarse, respirar, lo que sea de este estilo, y entonces la conexión está relacionada también, o lo único que puede también conectarse es con, en una, ay, no me sale el nombre, la neonatología, ¿sí? Digo, me parece que todas estas cuestiones hacen a que el bebé ya recién nació y ya un bebé es activo y tiene determinadas también características, ¿sí? Esto no significa que también esas características son resignificadas por el medio, un adulto o en esta anticipación simbólica o determinado adulto responsable. Es distinto decir, ay, mirá, sí, y la verdad que mi hijo tiene trastornos de ansiedad o y el otro dice, no, mi hijo es inquieto. Uno va, ay, es re demandante o no, bueno, en este momento tiene hambre. Evidentemente, hay un adulto que significa de distintas maneras, ¿sí? Y eso da una impronta y se da este interjuego de, como va a decir Braselton, que lo van a tener en la parte de interacciones, el tema de que son como dos partners en una danza, ¿sí? El movimiento de uno involucra el movimiento del otro, etc. Bueno, entonces en este caso, en estas características, viene con cierto bagaje el bebé que hay que reconocer. A lo cual, ahora que lo va a explicar bien León, cuando se pregunta acerca de las características del recién nacido, ustedes tienen que hablar acerca de estas funciones corporales, sensoriales y motrices, ¿sí? Pero cuando uno habla del recién nacido, como tienen un video que lo tuvieron que ver, que me van a comentar, como está bastante acerca del recién nacido, lo que hablan es de los reflejos. No es solo reflejos el bebé. Acá muy bien dijeron los compañeros acerca de que sensorialmente, inclusive, es mucho más rico que en lo motriz, ¿sí? Entonces tienen que hablar acerca de todas estas funciones. Y luego, dentro de las funciones motrices, dentro de la motricidad activa, están los reflejos. Miren todo lo que tenemos que pasar para poder hablar de reflejos, ¿sí? O sea que frente a todo esto, tienen que poder hablar de todas estas funciones cuando se tienen que caracterizar a un recién nacido, ¿sí? Bueno, ahora sí, si lo pueden comentar los compañeros. Bien, bueno, después tenemos por otra parte las funciones corporales, sensoriales y motrices, que ahora vamos a ir desglosando cada una. Pásame la otra, Maru. Bueno, ahí tenemos funciones corporales. Decimos que apenas nace el bebé hay que hacer una evaluación para ver el esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, tono muscular, reflejos. Y lo que se utiliza es una prueba que se llama APGAR y se hace al primer minuto y a los 5 minutos de recién nacido. Que es importantísimo esto, en toda esta moda de las actrices, o lo que sea, tener parto en casa y qué sé yo, lo importante es que haya un neonatólogo que vea esto, porque acá sí hay son minutos, en el test de APGAR, minutos de vida o muerte, no, es de supervivencia lo que estamos hablando. Y esto es importantísimo, ¿sí? Esto de que tomar es como es el test y ver si hay una dificultad, por ejemplo, uno de los más comunes es el esfuerzo respiratorio, ¿sí? Que por ahí si está dificultado, si hay alguna complicación, si se queda el oxígeno un segundo, puede tener trastornos neurológicos por eso. Esto es de una cuestión que es importantísima. Pero es importante que sí, con esta cuestión de la hora sagrada, en el momento que cuando un bebé nace, de que no esté separado de la madre la primera hora y todo eso, y que es muy importante esto para la lactancia y también para el desarrollo, pero en un momento tiene que haber un médico que plantee esto y después en la actualidad, antes pasaba que la madre iba para un lado, el neonato iba para otro y después en un momento se encontraban. En la actualidad todas estas cuestiones la hacen cerca de la madre, o sea, en el próximo, digamos en otro consultorio, después lo traen directamente y siempre el bebé está con la mamá, pero es necesario que siempre esté esto. Profe, ¿y esto se hace ni bien nace o se deja pasar un momento? Al minuto de nacer, sea parto, sea cesárea, no importa que sea, se hace esto. ¿Y se hace una sola vez? Se hace uno al minuto, otro a los 5 minutos.
y se pone un puntaje. Por ejemplo, yo tengo mi hija, que sacó 10, ya en ese puntaje no se pone, se puntúa como normalmente, y menos de 5 es complicado, digamos, hay cuestión de vida o muerte, ahí se puede sacar hasta 10, digamos, en sí. Y entonces se ve, mi hijo no sacó tan buen puntaje, le estoy diciendo en joda, no, para entenderlo, no. Digo, se tienen determinados... ¿Cómo? Sí, incluso siempre se hace test de Apgar. Que los valores van a ser, se toman distintos del tema del desarrollo, pero siempre se hace. Normalmente, según qué tipo de prematurez tenga, si es, según en qué momento nació, si se tiene en cuenta si tiene que ir a neonatología o no, se tiene como, hay otra cuestión más compleja, ¿sí? Pero esto se evalúa siempre para ver en qué nivel estamos. Hay muchos prematuros que por ahí van a neo, pero sobre todo por el desarrollo pulmonar que todavía no ocurrió. Sí, que es lo último que digamos, aparece, sobre todo. Si tiene algún tipo de complicación o tiene, por ejemplo, no sé, síndrome de Down, ¿se hace el mismo? ¿Con los mismos valores? ¿Todo igual? Sí, se toma, a ver, si tiene una cuestión, más allá para Nicolás en particular del síndrome, si tiene alguna cuestión genética, hay veces que esas cuestiones genéticas vienen con determinados tipos de características que hacen a que, bueno, se muestran que tiene esa patología, ¿sí? O ese síndrome, que llama la condición, como la autoridad que llámalo como quieras. Pero ese síndrome tiene determinadas cuestiones biológicas distintas, ¿sí? Y hay síndromes en los cuales, uno por ahí lo que más conoce es el síndrome de Down, pero después hay millones de síndromes genéticos. En el hospital yo vi un montonazo, porque son los que se trabajan mucho en niños, y la verdad es que hay algunos que pueden tener cierto tipo de características, los valores van a ser evidentemente distintos, pero algunos, en esto es lo que se evalúa, sobre todo el tema de la supervivencia, si puede sobrevivir o no, básicamente. No es que tenga, a ver, un niño con síndrome de Down, un bebé con síndrome de Down, en el caso que vos podés, porque depende de cada síndrome distinto, hay síndromes que, bueno, en el niños, yo trabajé en la parte de neo del niños, pero que es terapia intermedia e intensiva, o sea, no es terapia común, sino los chicos más graves, ¿no? Hay muchos casos de hidrocefalia, y no pueden estar sin respirador algunos. Algunos sí, algunos van a tener dificultades cognitivas, algunos van a tener dificultades en el desarrollo, pero había chicos con hidrocefalia que realmente no pueden estar sin respirador y que al poco tiempo después terminaban falleciendo, ¿no? Pero algunos, hay de todo, no quiero decir, algunos, también he tenido un caso que yo he trabajado y he hecho trabajo respecto al, ¿se acuerdan? Que es un nombre que no me acuerdo el síndrome, pero el pie de cristal, que la mano no puede tocar, no se puede tocar, no puede tocar porque se hace ampollas y se llaga, y realmente es muy complejo. Un caso muy complejo en general, no voy a toda la parte social también. Sí, que no tienen párpados también. Este caso él lo tenía, pero no se podía tocar. O sea, imagínense cómo la interacción entre la madre y una madre que no puede tocar a su hijo. Una madre con dificultades, y muchas dificultades, adicciones, víctima de una violación, bueno, todas estas cosas, obviamente uno tiene estos casos, ¿no? Digo, pero más allá de eso, digo, me parece, hay un punto en el cual, yo trabajé el tema de la interacción, pero independientemente de esto, siempre este test de Apgar lo que se toma está relacionado con el tema de supervivencia y por eso es importantísimo tomarla en ese primer momento, ¿sí? Y después está todo bien, que es lo que tenemos que ver acá, si está todo bien, van, y la mayoría de las veces pasa que van y van con la madre. Inclusive hay síndromes, por ejemplo, vos dijiste en el caso Nicolás, el síndrome de Down, lo que hace es que por ahí esto lo tiene sin ninguna dificultad, sí va a tener determinadas características que es del síndrome de Down, que también, eso ya es otro tipo de charla que podemos tener. Pero que respecto a esto es de la supervivencia. Hay síndromes que no necesitan otro tipo de ayuda de neonatología, ¿sí? Pero por eso necesita la neonatología, por eso en esta cuestión más de todos parimos en casa y qué sé yo, bueno, pero tienen que tener todo un resguardo muy importante, porque si no, esas son cosas de vida o muerte. Bueno, sigamos. Bueno, bien. Bueno, como dijeron, este puntaje lo que va a indicar es la tolerancia al parto y la adaptación al nuevo medio. Y ahora vamos a ver qué se espera de recién nacido en cuanto a, en este caso, respiración. Lo que esperamos es que sea superficial, ruidosa, irregular y muy rápida. Va a ser el doble de rápida que en una persona adulta y va a ir de 30 a 60 veces por minuto en reposo.
Después, en cuanto a alimentación y eliminación... Van a ver en los ejemplos, si ustedes quieren, que me parece que va a ser muy enriquecedor para ustedes, también para tener una idea de cómo son la observación y cómo redactarla y cómo poder pensar. En la primera tarea, o no en la entrevista, en la tarea 2, están las observaciones, entrevistas de chicos, distintos chicos de 0 a creo que 1 año, 2 años, ¿sí? Bueno, fíjense en el caso de David o Margarita. En un primer momento, la respiración del bebé, de este caso David, es así como si fuese un chanchito, ¿sí? O sea, es una mezcla, es irregular, sí, normalmente es irregular, a veces como no se atragantan porque no puede con el tema tanto de la saliva, con todo el aspecto orofacial. Entonces, ahí la mamá, me acuerdo, bueno, se llama Margarita, le plantea, parece que está resfriado, digo, ahí es una significación del otro, ¿sí? Pero este tipo de respiración, fíjense que ahí dice cómo respiraba, que parecía como una especie como que estuviese más o sea, haciendo un ruido, y suelen ser ruidosos, y entonces cada uno lo significa de distinta manera. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la alimentación y la eliminación, los primeros 2 días el bebé va a consumir el calostro de la madre, que es rico en proteínas y anticuerpos, así que esto le va a asegurar nutrición y defensa. Va a contar con enzimas para degradar este alimento, con el reflejo de succión y la posibilidad de tragar. Y también va a alternar los esfuerzos de succión con algunas pausas, como esperando estos signos sociales de la madre, que serían la caricia, la palabra de si le gusta la leche o cosas así, que le hace el tono de bebé. Y esto, bueno, va a ser fundamental para la constitución subjetiva del bebé. Después, en cuanto a la eliminación, evacúa el contenido intestinal de 4 a 7 veces al día, y después del segundo día orina de 10 a 20 veces al día. Así que un amplio gasto en pañales. Sí, totalmente, por un lado es eso. Segundo, que uno sabe, primero, el meconio, que es el primer tipo de caca, o sea, es más es negra, ¿sí? Pero pueden escuchar a veces que en un parto se complicó porque hubo un meconio que al romperse la placenta, el meconio después queda dentro de la madre y puede causar una infección. Esas son todas dificultades, pero al principio se llama meconio, y después sí, se evacúa bastante, se come y se caga, digamos, básicamente, lo interesante, y esto me parece que es interesante también, en la medida que la leche materna va variando, también va cambiando, lógicamente, también la evacuación, ¿sí? El contenido, la consistencia. Lo mismo pasa cuando se pasa de la lactancia materna exclusiva a los semisólidos, cuando es más grande, digo, todos estos aspectos también se van modificando. Muy bien. Sí, en otra parte hacía la diferencia de esto de que decía recién de la succión y las pausas, que con la leche materna sí hace esas pausas como esperando, pero con la leche de vaca no. Pero bueno, no sé. Porque si le estás dando mamadera con leche de vaca, capaz también frena. Sí, lo que pasa es que hasta el primer año no se suele dar leche, digamos, de vaca, siempre es lactancia materna ¿cómo se llama? Ay, no me sale. Leche que tiene especial, digamos, para los recién nacidos, para los bebés de primer año. A ver, lo que pasa, la lactancia y el encuentro con el otro siempre no es sin complicaciones, digo, por ahí hay veces que está buenísimo pensar que la madre a veces es como, no se puede dar un montón de leche, a veces no baja, a veces es como se significa, esto como le pasa a la madre, una puérpera que recién está teniendo, ¿cómo se llama? Pasó por un parto, digo, aparecen como varios factores que se ponen en juego. A veces la lactancia no es tan fácil como uno se imagina, a veces sí, aparecen como muchas fantasmáticas en ese momento, en el reencuentro entre este bebé y esta mamá. Y sí, lo que termina pasando es que la succión o la manera de lactar de un bebé es distinta si es con el pecho materno que si es con una mamadera. Con la mamadera por ahí está más facilitada ciertas vías, ¿sí? Que es un agujerito que tiene que succionar, a el encuentro del otro con la lactancia materna. Esto no significa que por ahí hay veces que el bebé no puede alimentarse o la mamá está muy cansada y es necesaria una lactancia, digamos, no exclusiva, sino semi-exclusiva, o intermedia, digamos, que tome mamadera y tome leche, o la mamá tiene que empezar a trabajar. Digo, ahí empieza todo el medio a intervenir, ¿sí? Esto es lo que pasa, sí.
Bueno, en cuanto a regulación de la temperatura, es bastante inestable. El bebé viene de una temperatura intrauterina de 37 grados, la temperatura fetal, y se encuentra con un medio ambiente que tiene una temperatura mucho más baja y tampoco cuenta con mucha grasa corporal como para aislar ese calor, entonces es indispensable el adulto, ¿no? Para contenerlo y regular su temperatura corporal. Que aparte el gran tema de esto es, en ese momento es verdad, y cuando salen los bebés, que hay que abrigarle la cabeza, las manitos, todo lo que sea, y los pies, todo lo que sean lugares de fuga de calor, ¿sí? Ya después del año que la madre, cualquier cosa, le quiera poner algo al bebé, o después de los primeros meses, quiere poner algo al bebé que está desabrigado, es una neurosis de la madre, ¿sí? Biológicamente, es en los primeros momentos, es cuando si el bebé va aumentando bien, es solamente una ropita más que lo que se usa completamente, que normalmente. Después sí, abrigate, nene, esas son neurosis maternas, nada más. ¿Sí? Bien, claro, si todo esto es recién nacido. Que totalmente. Bueno, en cuanto a la circulación no va a haber muchos cambios drásticos, sí se debería cerrar una abertura que hay entre los ventrículos. Sí. Que a veces no se cierra y a veces eso es lo que aparece en los primeros momentos. Sí. Sí. Y bueno, va a presentar un pulso muy rápido y una presión sanguínea baja. Respecto al sueño, va a haber distintos patrones según el estado de conciencia. Por ahí el bebé está con los ojos abiertos pero quieto, otro estado de vigilia con los ojos abiertos pero muy inquieto, lo mismo con los ojos cerrados y en un sueño profundo, o con los ojos cerrados y haciendo muecas, también atravesado por el llanto. Entonces, se van a dar distintos momentos que van desde el sueño a la vigilia, como figura ahí profundo, irregular, somnolencia. Que lo importante de esto también es el tema de que el sueño es evolutivo. Esta mamá, o la aspiración de que el bebé va a dormir toda la noche, no. Hay bebés que sí, uno puede escuchar a una madre afortunada, ay, sí, dormía toda la noche. No, mayormente eso no ocurre porque es evolutivo, ¿sí? Porque es algo que se tiene que aprender, es algo de los ritmos, que es algo que en esto que en un primer momento hay una desorganización de ritmos, es algo que se tiene que ir construyendo también. Y por un lado está el medio que plantea cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo es el momento de dormir, cuándo no, que también es algo que va a ser necesario que se vaya aprendiendo y que se vaya también adaptando a todos estos cambios. ¿Sí? En un primer momento, un bebé no tiene por qué saber cuándo es de día, cuándo es de noche, si se duerme o no se duerme, y tiene hambre, y hay, como han visto que Freud lo plantea, es un aumento de la tensión por alguna situación, frío, calor, hambre, que hace un cambio en la homeostasis, y esto es lo que termina pasando, que el bebé se despierta, o grita, o llora. Estos son distintos aspectos que no todavía socialmente no está estipulado en muchas cuestiones. Entonces, suponer que se aprenda, porque en la actualidad vieron que hay todo venta, hay todo taller de, ¿sí? Que se puede aprender a dormir, o se puede enseñar a dormir y que haya un taller y que el bebé al año duerma como un adulto, no es lo esperable. Hay distintos momentos, vamos a ver en la angustia del octavo mes que pasa también, al año cuando empieza a caminar, en la separación, en el desarrollo con los miedos, todo esto son aspectos que el tener un hijo implica todas estas cosas. Sigamos. Bueno, esas fueron las funciones corporales. Ahora pasamos a las funciones sensoriales. Con respecto a la visión, lo que se destaca es que tiene importancia en el vínculo con la madre, en esta formación del vínculo, como decíamos, más que nada durante la lactancia, donde se miran, intercambian miradas, y dice el texto que llega a reconocer a la madre como tal a partir de la tercera semana, y que le atraen los ojos brillantes, la boca y los contornos de los rostros. Van a ver en Spitz esto, ¿sí? Acerca de la sonrisa social. A ver, esto lo vemos como la parte más biológica de las funciones, hasta dónde puede observar la visión, los 30 centímetros, la distancia entre el rostro materno y el pecho. Después vean en Spitz esto de la sonrisa social, qué cuestiones aparecen, es como que ve el rostro, la Gestalt, después empezar a diferenciar. Esto es respecto a cómo se puede interpretar esta situación. Pero la visión sabemos que a partir de que el reflejo de muñeca japonesa se estabiliza, que es a los 14 días, o desaparece, no se estabiliza, desaparece a los 14 días, empieza la posibilidad de empezar a ver los rostros. Bien.
estoy anotando eso. Bueno, y respecto a los objetos, dice que aproximadamente a una distancia de 30 centímetros, que puede ir de los 21 a los 45 más o menos, sería lo ideal como para que lo vea con mayor nitidez. Después, bueno, respecto al tacto, ya desde la panza, desde los 2 meses de gestación, tiene sensibilidad táctil en su contacto con la placenta y las paredes del útero, por lo que es un sentido que está bastante desarrollado incluso al momento de nacer. Y el tacto va a tener que ver no solo con las manos, sino con toda la superficie corporal, que también juega un papel en esto del vínculo con las caricias y demás. De hecho, si se lo toca alrededor de la boca, va a mover la cabeza como buscando alimento, o también si se le toca la palma de la mano que la cierra y todas esas cosas. Después creo que esto es importantísimo, el tacto está bien desarrollado, ¿sí? Digo, y es importante, por eso también, en este aspecto que también hay es más tradicional, una moda más tradicional de ponerle guantecitos a los bebés, ¿sí? Sí. La verdad que realmente lo que termina es evitar una conexión con el medio. Es importante que los bebés, aunque uno sienta que van a tener frío y que ellos, algo que estén congelando cuando estén afuera, pero la verdad que hay que evitar ponerle muchos... es esto, porque el tacto está tan desarrollado, es algo que está bien desarrollado, que es una manera de conectarse con el afuera y de estimular, que lo que se hace es cortar una vía de estimulación, ¿sí? Bien. Bueno, y respecto al gusto y al olfato, también están muy elaborados, les sirve como cierta defensa para rechazar alimentos que tienen aromas y gusto fuerte, se siente más atraído por lo dulce. Y bueno, respecto al olfato también sirve una vez más con esto del vínculo, porque en un momento llega a reconocer determinado olor asociado a la madre, o también tiene alguna mantita que tiene impregnado su propio olor con el de la madre, entonces como ese punto de conexión entre ambos. Que me parece que es interesante, porque imaginen lo primario que es todo esto de lo que estamos hablando, que si uno deja de ver a una persona, lo primero que lo sigue recordando son los olores. Si uno deja de un lugar, lo que por ahí son los olores también lo que uno puede ir captando más, y que es lo más difícil de olvidar, porque una de las cuestiones que más se olvida en un primer momento, digamos, es la audición. Uno no escucha, o sea, no se acuerda de determinada persona, no se acuerda cómo habla, ¿sí? Pero fíjense que con el tema de los olores, o con ustedes también se pueden recordar que hay olores que los hacen acordar a la casa de la abuela, a tal cuestiones, son las cuestiones muy primarias y por eso están muy desarrollados. Esto me parece que también es interesante de lo biológico, también cómo se pone en juego. Claro, por ahí no te acordás la situación, pero el aroma te trae esa sensación que de alguna manera te quedó por ahí. Bueno, y ahora pasamos, que ya es la última, las funciones motrices. Sí. Bueno, también ahí hay algunas características generales, como dijimos, por supuesto, al nacer realiza movimientos con la cabeza y las extremidades, pero no tiene muy desarrollado lo motriz, que esto se va a ir dando después con la mielinización y demás. La mayoría de los movimientos son respuestas reflejas, pero a mayor maduración va a tener menos de estos reflejos. Y bueno, a los 2 años ya comienza a caminar con mayor seguridad, saltar y demás, pero bueno, ya no sería recién nacido. Lo dividimos en motilidad pasiva y motilidad activa. La motilidad pasiva va a hacer referencia al tono muscular, que es esta cierta tensión que tiene el músculo y que es indispensable para realizar cualquier actividad y para que, bueno, no quede en un estado de flacidez ni tampoco súper rígido. Sin embargo, en los primeros 3 días hay un tono muscular más bajo, esa hipotonía generalizada que dice ahí, y a partir del 4 ya empieza a recuperarse. Como decíamos al principio, hay un predominio flexor que tiene el cuerpo como contraído, sin embargo en la cabeza predomina la extensión, por eso la cabeza tiende a caer hacia atrás y no flexionarse hacia el pecho. A ver, lo que decimos, el tono muscular es, si a un bebé se lo acuesta sobre la espalda dorsal, ¿sí? Lo que se tiene que sostener, no se desparrama a través de la cama, por así decirlo, o de esta superficie, sino que se puede ir sosteniendo, ¿sí? Claro, esto es tono muscular. El era tema abajo, es como que se amoldaba la superficie y si no, se sostenía como estás diciendo.
Totalmente. Lo que uno puede observar es que en las patologías o en trastornos neuronales, uno ve cómo el tono muscular está, está deteriorado o está de alguna manera una hipotonía en determinados lugares, en determinados aspectos, por ahí en la postura, se tiene otro tipo de postura. Uno sí puede observar, a ver, siempre les planteo, ahora me parece interesante poder pensar cómo cuando es lo esperable, uno ve a un niño jugar esto que viene a los 8 años y dentro de lo que es, aparece, puede jugar, puede correr, saltar, hacer esto, aquello. Cuando la patología, todo esto es una base para que esté todo bien. El tono, si hay algo en el tono muscular, en los síndromes, se observa, hay mucha estimulación, por ejemplo, en un síndrome de Down, como plantearon, hay mucha estimulación respecto a todo lo que es el tono muscular, porque genera una hipotonía globalizada, ¿sí? Y que son movimientos que son importantísimos, que también ver cómo y analizar cómo está en el recién nacido. Bueno, ¿qué más? Bueno, y después tenemos la motilidad activa, que podemos encontrar la actividad espontánea, que serían los movimientos realizados aparentemente sin intervención de un estímulo externo. Esto lo diferencia de la actividad refleja, que son reacciones automáticas a estímulos externos. Y esto es necesario, no ahondamos en reflejo porque creo que ya le toca al otro grupo, pero bueno, es necesario para la adecuación al ambiente y como veíamos en el video del recién nacido, debe ser evaluado y que tenga cierto conjunto de reflejos al momento de nacer. Totalmente. Bueno, rápidamente, muy bien grupo 1, rápidamente, el grupo 2, ¿qué planteó recién nacido? O grupo 2 le tocó el recién nacido, ¿no? Perdón que no. Sí, nos tocaba Bosala y Naiman, y nos tocaba 2 temas, reflejos y la interacción temprana. Muy bien. Que, bueno, de acuerdo a lo que comentaban los compañeros, veíamos que estos autores como que van muy de la mano el tema de lo que es lo constitucional orgánico con el tema del medio ambiente, ¿no? Bueno, empiezan definiendo lo que es reflejos, ¿no? Como aquellas reacciones automáticas a ciertos estímulos determinados, y lo que va a favorecer, dice, es esto de que el sujeto en su vínculo con el ambiente. Una cuestión, María Rosa. La definición de reflejo la tienen que saber como, no sé, como el ABC, como el Padre Nuestro, como lo quieran decir. ¿Qué es un reflejo? Es una respuesta automática ante un estímulo para la supervivencia. Esto es así. Determinados para favorecer la adecuación del sujeto al ambiente. Esto es lo que tienen que saberlo así, porque esto es importantísimo. ¿Sí? Aparte que, a ver, a diferencia de, como dijeron los compañeros en lo anterior, los movimientos espontáneos, que no se tiene ningún estímulo, pero el bebé, un recién nacido, está moviéndose todo el tiempo. Las viejas dicen, yo con mi hijo, la chica que venía, la señora, que era una señora ya grande, venía a limpiar, decía, seguramente vos te asustaste en algún momento de cuando estabas embarazada, porque hacía este reflejo, de este movimiento, ni siquiera el reflejo de amor, un movimiento que parecía que cuando estaba durmiendo, entonces le significaba de esa manera, ¿sí? Son movimientos que no tienen ningún sentido, es que está lleno, pero después los reflejos se evalúan, como dijimos antes de hablar, y es importantísimo, vamos a ver por qué, analizarlos y ver cuáles son, y que responden ante un estímulo, y sirven para la supervivencia. No se puede sobrevivir, ¿sí? Este es el punto, ¿sí? No se puede adaptar al medio. Bueno, sigamos, María Rosa. Bien. Grupo, ¿no? Sí. Entonces, frente a los reflejos, bueno, él retoma lo que es el esquema básico como arco reflejo, ¿no? En donde, bueno, lo que es el ser humano, nosotros, las neuronas están diferenciadas, ¿no es cierto? Muy específicas para poder captar los estímulos que provienen del exterior. Entonces, tenemos la neurona que es la receptora, y donde luego va a haber una neurona aferente, porque es la que va a subir, digamos, ¿no? El estímulo que viene del exterior al sistema nervioso. Del sistema nervioso va a haber, luego de un trabajo que se lleva a cabo allí, una respuesta que va a ir por la neurona eferente hacia el órgano efector, digamos. Sí. Es esta respuesta que va a dar el organismo al ambiente, ¿no? Por esto que hablamos de qué es lo que posibilita la supervivencia. Totalmente. Entonces, los autores lo que van a señalar
son 3 tipos de reflejos, digamos, ¿no? Ahí hablan de los reflejos arcaicos, los permanentes y los adaptativos. En donde los reflejos arcaicos son reflejos que trae el niño al nacer y que entre los 2 a los 6 meses desaparecen. Entonces, señala 7. Los reflejos orales, que estos los tenemos muy presentes, digamos, ¿no? Que tienen que ver con lograr el acto de alimentación del bebé. Esto de la búsqueda, cuando se lo pone en el pecho materno, inmediatamente este movimiento de labios y de cabecita, ¿no? La búsqueda del pezón, y bueno, la succión y la deglución, en donde la succión es tan importante porque es el único medio que tiene para alimentarse, sea biberón o a pecho, es la succión, digamos. Después habla sobre el reflejo del moro, en donde dice que cuando se da una serie de estímulos, la reacción, digamos, el reflejo, es la extensión de la cabeza. Esta extensión de la cabeza provocada por una conjunción de estímulos. Después tenemos el reflejo que hice de grasping o el de la presión palmar. María Rosa, con eso tenemos que ir terminando, pero ¿cómo dijiste del moro? No lo entendí, perdón. Sí, que tiene que ver con una brusca extensión de la cabeza del bebé frente a determinados estímulos. No solamente la cabeza, es todos los miembros superiores, ¿sí? El del moro es, frente a un estímulo, lo que va a hacer es extender los miembros superiores, hay moro superior y inferior, extender los miembros, ¿sí? Y también la cabeza, o sea, miembros superiores o miembros inferiores. Es como hacer esto, ¿sí? Ojo, en ese punto. ¡Ah, qué lindo que está! ¡Qué lindo que hacen los Power, chicos! Me encantó, me encantó. Ojalá vengan a diseñarme a mí estas cosas, pues yo la... Buenísimo, sí, esto tengamos en cuenta. Sí. Hagamos una cuestión, pero ya son las 4, y me encanta lo que hicieron en esto. Para la próxima, retomamos esto, pero rápidamente. Vean el video de reflejos, ¿sí? ¿Cómo? Para la próxima, para el lunes. Todos vean el video de reflejos, no lo vamos a ver acá, pero vean el video de reflejos, cualquier duda está en el campus. Lo vamos a retomar el grupo 2, ¿sí? Estos aspectos, el reflejo de interacción temprana, que veo que está muy bien. Y después vamos a ver capítulo 2, que sería el grupo 3 y 4, ¿no? Capítulo 2 de Palacios. Y vamos a empezar esta semana, no sé si lo terminamos, capítulo 4, 6 y 8 también de Palacios, en el cual el grupo 5 va a tener el capítulo 4. Ya les digo, igual esto lo voy a escribir todo, no se preocupen. Grupo 5, capítulo 4. Grupo 4, capítulo 6. Grupo 2, capítulo 8. ¿Sí? Que con eso estaríamos... Y después, sí. ¿En qué sentido lo tienen que dar? No el capítulo 2 que lo tienen que dar. El capítulo 2 es como lo trabajamos ahora. A partir del capítulo 4, 6 y 8, tienen que explicar Palacios, pero a mí lo que más me interesa es cómo lo pueden relacionar con el nene o nena que vieron. ¿Sí? O sea, lo tienen que dar. Esto es una comunidad de aprendizaje, llamémoslo de una manera. Ustedes tienen que explicar a sus compañeros acerca de esos capítulos, así ya lo tienen más o menos leído, si no tienen que, si tienen un power, si tienen un resumen, así se lo pasan entre ustedes, a eso a mí ya no me... solamente yo lo veo si está bien o está mal hecho, digamos, en sí. Después si se lo pasan o no, ya no... Todos tienen que leer todo, como siempre les digo. Pero a mí lo que vamos a trabajar mucho acá, que es insumo para el trabajo de campo, es el tema de cómo lo pueden relacionar con su caso. ¿Sí? En la observación, lo que hayan visto, por ejemplo... El grupo 5 que tiene a 2 años y 2 meses, a Emma, ¿sí? Por ahí, que es la primera parte del lenguaje, o sea, si escucharon algo que dijo, de qué manera lo dijo, además de explicar cómo es la construcción del lenguaje para Palacios y todos los autores, van a tener que ver, bueno, nosotros lo vimos de esta manera en Emma. El capítulo 8, que tiene el grupo 2 sobre todo, ¿sí? Que esto igual lo vamos a ver si lo terminamos el lunes o lo terminamos el viernes, ¿no? También los que tienen a Valentín van a tener que ver la parte, el grupo 1, la parte que de 8 años, o sea, porque también es lenguaje, y vamos a ver que hay una parte que es
los chicos más chiquitos y después una parte de chicos más grandes. A partir de, ustedes, el grupo 1 vea lo que esté relacionado con niños más grandes, ¿sí? Cómo lo pueden relacionar con su caso, ¿sí? Que es lenguaje. Okay. Bueno, gente, nos vemos el lunes. Está muy bien cómo están trabajando, chicos, por lo menos lo que estuvieron viendo, y después también cómo hicieron entrevista y ejemplos de entrevista, muy bien cómo están laburando. Laburen así, que vamos bien, ¿sí? Bueno, nos vemos el lunes a laburar mucho. Hasta luego. Chao, chao. Buen fin de semana.